Continuamos con nuestro diplomado en contratación estatal y este capítulo relativo a la licitación pública. La licitación pública, un mundo fascinante de la contratación estatal, por cuanto, por regla general, todos los procesos de contratación deberían llevarse por esta modalidad. Finalmente, esta modalidad es la que fue creada por el legislador para garantizar mayor transparencia, mayores posibilidades de libre concurrencia, pero en su ejecución práctica, por lo complejo de su proceso de invitación pública, de desarrollo precontractual, nace la necesidad de que existan otras modalidades, unas más simplificadas que otras. Hablemos entonces de la licitación pública. La licitación pública nos la trae la Ley 80, luego, posterior a ello, la Ley 1150 en su artículo 2 regula todo lo atinente a esta modalidad, en entendido de que vamos a partir de una base. Todos los contratos de obra pública de mayor cuantía, recuerden el capítulo de las cuantías, deberán realizarse por la modalidad de licitación. En la Ley 80 y en la Ley 1150 se establecen todos los principios que han de protegerse, que han de garantizarse a través de esta modalidad. Estos principios lo que buscan es conservar la transparencia, conservar la eficiencia, conservar la responsabilidad del servidor público. Principios rigurosos, principios exigentes que van a mantener a salvo, que buscan mantener a salvo el proceso de contratación. La licitación pública señala o invita, o el mensaje que está enviando el legislador es que todos tengan igualdad de oportunidades a la hora de presentarse en un proceso de contratación pública. Eso es lo que manda el mensaje de la licitación pública. Eso es lo que está señalando la invitación que nos hace el legislador. Vea, este contrato es público. Este contrato es para que todos participen, para que haya libertad de concurrencia. Y el artículo 30 nos habla de que la licitación deberá partir de una premisa donde todos los interesados puedan participar en igualdad de oportunidades. Profe, ¿y qué es eso de la subasta inversa? ¿También aplica aquí o solamente para la selección abreviada? También aplica la subasta inversa cuando lo determine así en los pliegos de condiciones. Ojo, cuando vayamos a comprar bienes y servicios de características técnicas uniformes de común utilización, que lo vamos a explicar en otro video, y que su determinante viene a ser el precio. Entonces vamos a dotar la escuela tal con todos los implementos e insumos necesarios, equipos de oficina, pupitres, tableros, y la escuela tal tiene 70 salones, hay que comprar 15,000 sillas, hay que comprar 70 tableros, hay que comprar 70 video beams. Todo eso vendría a ser un contrato de suministro. Todo eso lo vamos a comprar muy seguramente de acuerdo a los topes que trabajamos en video anterior. Me va a mandar de pronto, muy seguramente en todos los casos, a un proceso de mayor cuantía de acuerdo a esos rangos que estudiamos en ese video. Muy seguramente ese contrato de mayor cuantía que tendremos que realizar por licitación pública, por tratarse de bienes de características técnicas uniformes y de común utilización, podríamos emplear la subasta inversa. En otro video vamos a hablar de en qué consiste eso de los bienes y servicios de características técnicas uniformes, incluso si los compramos en bolsa de productos o si lo compramos en acuerdo marco de precios. Entonces, la licitación
viene a jugar un papel clave en el proceso de contratación, en la garantía de los fines esenciales del Estado, y pues trae unas reglas mínimas. Y esas reglas mínimas nosotros las encontramos en el 30 del Estatuto de Contratación, en el 30 de la Ley 80, y pues esto nos va a nosotros a aclarar una cantidad de situaciones importantes y vamos a empezar a verlas. Yo espero que usted, cuando esté estudiando este diplomado, lo esté haciendo con nuestro código a bordo, porque es importantísimo estar en clase y a su vez haciendo todo el análisis, los apuntes necesarios, pues para que a uno no se le olvide, porque qué pereza, bien rico que es el derecho para uno aprendérselo de memoria. Entonces, estas herramientas, estas pequeñas herramientas, pestañitas y cosas ayudan a que nosotros podamos tener mejores insumos a la hora de enfrentarnos al conocimiento y estudio de la ley. Entonces, el artículo 30 a nosotros, aquí estas hojitas que ven así pegadas es cuando sale una reforma, entonces yo las cojo, las recorto y actualizo mi código. Profe, ese código suyo es una reliquia, ese código mío es una belleza, porque los rayos que da miedo. Entonces el artículo 30 a mí me está hablando de la estructura de los procedimientos de la selección, del modelo de selección en la licitación pública. Y el 30 me está dando una cantidad de condiciones, una cantidad de situaciones necesarias para que el proceso de contratación llegue a feliz puerto. Usted va a coger entonces ese artículo 30 y va a arrancar a hacerle un análisis pormenorizado con esta guía que vamos suministrando aquí de clase. Se apertura la licitación. El jefe representante legal, el jefe o representante legal de la entidad pública apertura mediante acto administrativo, mediante decisión de carácter pública, un acto administrativo debidamente motivado. ¿Cómo así, profe? Sí, aquí es donde metemos la teoría del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de contratación estatal sin saber de derecho administrativo. No podemos pensar que vamos a trabajar algo tan importante como el contrato público desconociendo las reglas del derecho administrativo, porque el contrato estatal es función administrativa. El contrato estatal se convierte para los servidores públicos en función pública. Ese acto de apertura es un acto administrativo. Acto administrativo que debe conservar los fines, los móviles de la teoría del acto administrativo. Debe gozar de capacidad del sujeto que está expidiendo y que tenga dentro de sus maniobras funcionales la posibilidad de obligar a la administración. Debe motivarse, es que tenemos esta necesidad, la entidad tiene esta necesidad, se hizo este estudio técnico, se hicieron estas visitas, se quedaron con estos acuerdos con la comunidad en tales y tales reuniones, estos fueron los procesos de concertación, esta necesidad dijimos que la íbamos a resolver en el tercer trimestre del año, tal como quedó con el acuerdo con la Procuraduría. Esta necesidad se va a resolver gracias a una acción popular presentada por la comunidad. ¿Qué estamos haciendo? Motivando el acto administrativo. Que el artículo 2 de la Constitución establece los fines esenciales del Estado, por tanto resulta necesario, pertinente, útil, determinante que la administración realice estas actividades, que la necesidad determinada consiste en la construcción de una vía, de un puente, en el suministro de unos víveres para el restaurante escolar. Todo lo vamos a poner en la parte emotiva, que por tal razón que de acuerdo al presupuesto que se tiene, y anexamos el presupuesto, que de acuerdo al análisis de precios, que de acuerdo al estudio de mercado, es necesario adelantar el siguiente proceso de selección, licitación pública, que el contrato tendrá el siguiente presupuesto oficial basado en tales y tales análisis previos del mercado que hicieron desde la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Estamos qué? Fundamentando un acto administrativo, dándole vida a un proceso contractual. Resuelve en mérito de lo expuesto, resuelve, o que conforme a lo anterior, resuelve.
1. Dar apertura al proceso de licitación. 2. Al proceso de licitación tal, para la construcción de, para el suministro de, pare de contar. 3. 2. Autorizar los documentos del proceso son los siguientes: estudios previos, estudio del sector, fichas técnicas, proyecto de pliegos, cronograma. Eso es lo que tenemos que hacer. En ese auto de apertura se deben dejar claros dónde consultan los pliegos, donde los interesados pueden hacer el análisis respectivo de ese proceso de selección. Esos pliegos de condiciones, ¿qué van a hacer? Van a definir, recuerden cuando vimos los pliegos y los estudios previos en el proceso de planeación del contrato. Aquí es donde empieza a cobrar vigencia ese conocimiento de ese otro capítulo que estudiamos en otro momento. Entonces se elaboran los pliegos de condiciones. Esos pliegos habrán de definir ya técnicamente cuál es el objeto del contrato, cuál es la regulación jurídica de ese contrato, qué tipo de contrato, condiciones del contrato, cuáles son los derechos y obligaciones que va a tener que cumplir ese contratista, cuáles serán las prestaciones que tendrá que desplegar la entidad estatal, cuáles son los factores objetivos de selección, cómo vamos a desempatar en caso de que haya un empate entre las propuestas, cómo se van a publicar los avisos. Los avisos se publican en el SECOP con la información sobre el objeto, características, todo lo relacionado con la licitación dentro de los 20 días calendario siguientes a su apertura, dice la ley. Usted publicará el acto de apertura y todos los avisos se publicarán dentro de los 20 días siguientes. ¿Vieron que es un tema que uno dice, eso es muy complicado? No, esa apertura de licitación entonces nos dice a nosotros el numeral 12 del artículo 25, debe estar precedida de un estudio previo. Ese estudio previo que va a analizar, recuerda el video cuando estudiamos los estudios previos, la conveniencia, la oportunidad del contrato, va a estudiar todo esto, cómo se adecúa este contrato a los planes de inversión, a los planes de acción de esa entidad, al plan de desarrollo, al plan de gestión, cómo se ajusta el presupuesto, cómo está imputado esto en esas erogaciones propias del estatuto orgánico del presupuesto que ya fueron aprobados o por el Consejo, o por la Asamblea, o por la Junta Directiva, según el caso de la entidad estatal a la que nos estemos refiriendo. El acto administrativo de apertura es el que nos va a señalar todas estas condiciones, y ese estudio previo va a ser la esencia, va a ser la médula, va a ser el elemento estructural de los pliegos de condiciones. Profe, ¿y esos pliegos? En los pliegos tendremos que tener, si para ese proceso de licitación hay algún estudio de factibilidad o de prefactibilidad, si es necesario, si están acompañados unos diseños, unos planos, unas evaluaciones propias para poder determinar, vamos a arrancar con la construcción de esta planta de tratamiento, de este megacolegio. Habrá unos estudios, habrá unos diseños que hacen parte integral de esos pliegos de condiciones. ¿Y de dónde lo sacamos? ¿De dónde lo montamos? ¿De dónde originamos esto? Del estudio previo. El objeto del contrato tiene que estar muy claro, debe estar en los pliegos, debe definirse claramente ese objeto contractual. ¿Cuáles bienes, cuáles servicios son los que requiere la entidad estatal? No es una tarea compleja, es una tarea que amerita organización, que amerita mucha concentración, mucho orden, tener una buena lista de chequeo, ir chequeando. Me falta esto. Hey, profe, y podemos poner en general, de acuerdo a lo establecido en la ley 80, siempre he recomendado la puntualidad, siempre he recomendado la precisión en el ejercicio de la fundamentación jurídica. Es decir, vamos a establecer en un acto
de convocatoria, en un acto de invitación a participar de una licitación, un acto administrativo motivado, pues vamos a establecer cuáles son las normas jurídicas que aplican para este caso. De acuerdo a lo establecido en la ley 1150 de 2007, por tratarse esto de una obra pública, de acuerdo al artículo 32 de la ley 80 y de acuerdo al numeral primero del artículo 2 de la ley 1150, esto corresponde a un proceso de selección denominado licitación pública. Para el contrato, obra. Tipo de contrato, obra. Y vamos a señalar las normas. Hay que hacerlo. Y le da seriedad al proceso. Y envía un mensaje de seguridad jurídica. Pero si usted dice, este proceso estará regulado por lo que dice la ley 80, y entonces, y estamos esperando a que digas como de qué o por qué. No, precisión. Y si hay otras normas que tengan que complementar el proceso y que esta obra gozará de un patrimonio autónomo y que se constituirá de acuerdo a las reglas tal del Código de Comercio, de acuerdo a lo que estableció el Estatuto Anticorrupción en su artículo Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si nosotros hacemos esto desde la etapa de planeación contractual, pues ¿qué va a pasar? Que vamos a saber y que vamos a tener muy claro el camino del contrato, el camino del proceso. Y ojo, cuando venga la Procuraduría, cuando venga la Contraloría o la Fiscalía, usted va a estar muy tranquilo, pues por una razón simple, porque usted sabe qué fue lo que se hizo y usted está convencido que el proceso se hizo conforme a la ley. Profe, pero es que usted habla solo del servidor público y también del contratista. Y si el estudio previo está bien hecho, el contratista va a tener la certeza de que aquí no van a haber movimientos oscuros, movimientos clandestinos para sacarlo y violar el principio de libre concurrencia. ¿Y por qué es importante que el contratista, el interesado, el particular, conozca el proceso de contratación? Por una razón simple, porque es que las normas de la contratación no solo las deben conocer los servidores del Estado, que son los que disponen de la norma para cumplir los fines del Estado, sino los particulares que van a ir a participar en condiciones de igualdad. Y una de las condiciones de igualdad se garantiza a través del principio de publicidad y de acceso a la información. Y si yo tengo acceso a la información, pues yo no voy a leer unos pliegos de condiciones distintas. A mí no me van a entregar un resumen en palabras sencillas. A mí me van a entregar el mismo estudio previo, el mismo pliego de condiciones que hicieron en la oficina jurídica, es el que van a presentar en la página del SECO. Ese mismo estudio previo, ese pliego de condiciones, yo como particular interesado, contratista, proponente, es el que voy a tener que leer. He ahí la importancia de que conozcamos todas estas reglas. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones que tendrán que mantener a salvo, que tendrán que conservar? ¿Cuál es el comportamiento que deberá mantener el interesado, el contratista, el servidor público? ¿Y atendiendo a qué? Principio de responsabilidad jurídica. Entonces, están las reglas para todo. Están las reglas de comportamiento, están las reglas de las actuaciones de la administración, pero también el contratista en qué momento podrá presentar observaciones, cómo se comunicará con la entidad si tiene algún tipo de discrepancia frente al alcance de alguna de las condiciones del contrato. Yo no estoy de acuerdo con esto, puede presentar unas observaciones. El pliego de condiciones le estará diciendo en qué momento las podrá hacer, el cronograma. Ese pliego de condiciones tendrá cuáles son los factores objetivos de selección. Ese pliego de condiciones deberá señalar factores claros, factores que se atiendan a una lógica, una sana crítica y no como me ha tocado ver algunos pliegos. Experiencia del equipo, del proponente, geólogo metalúrgico con experiencia en coltán, más de 40 años. No, así, ¿para quién es ese contrato? Y va uno y mira, el único ingeniero que gana, que tiene experiencia de más de 40 años
el manejo y conocimiento del coltán es uno solo y ese ingeniero está en la planta de cargos de la empresa tal. Ese contrato está dirigido a esa empresa. Que tenga experiencia acreditada en el último año en construir túneles, que le haya sido adjudicado un túnel en el último año. Cuando va y mira, de los proponentes, el único que le adjudicaron un túnel fue la empresa X. Como que tan raro. Eso sí será objetivo. Entonces, para eso están los proponentes leyendo el pliego. Venga, ¿y cuál es la diferencia en que el túnel lo haya construido hace 15 años, hace 5 años, hace 2 años? Porque tiene que ser en el último año. Porque en el último año solamente la empresa XY Limitada, XY SAS, fue la única que construyó y le adjudicaron un túnel. Esa condición no es objetiva, por lo tanto, esa condición hay que excluirla. ¿Y cómo se excluye? Por vía de observaciones. ¿Y quién hace las observaciones? El proponente, el interesado, el futuro contratista. ¿Vieron que este discurso no es solo para el servidor público? Profe, ¿y las observaciones qué principio garantizan? Principio de transparencia y principio de acceso a la información. Transparencia, que está en el 209 de la Constitución, y acceso a la información pública, que está en el 74. Estos dos principios son esenciales para la función administrativa, porque la entidad estatal lo que debe buscar es la oferta más favorable. Quédese en el siguiente video para que sigamos estudiando la licitación pública. No olvide hacerme las preguntas en el teléfono que compartimos en pantalla, porque el diplomado virtual del profe Charles es el único donde usted puede hablar con el profe todos los días a cualquier hora.